ya estamos con nuestro querido Luciano, nuestro notero estrella, ahí donde está sucediendo la contingencia noticiosa y política. Luciano. Te tenemos Francisca, ahí. En este momento se está realizando la conferencia de prensa. Atrás mío está hablando Gloria Hugo, así que escuchemos un poco de lo que dice y defender a los ciudadanos. También está en cámara Tailín, ahí nos puede enfocar lo que está pasando. Escuchemos un poco, Francisca. Pero no convicción. Y cuando recuperamos esos mensajes que son vulgares, insultantes a Carabineros, se sembró desgaste y un desprestigio, y esas consecuencias las estamos pagando ahora. Esto tiene consecuencias. Violento del lenguaje para denominar, por ejemplo, se van derivando, crecen en el tiempo. Eso es lo que nos ha pasado y ahora la consecuencia la estamos pagando todos. Esta semana asumido la y con esto los adversarios avancemos en la receta, pero no sigan perdiendo, porque cada día que pasa, lo que uno responde es un día regalado. Hacemos la palabra al alcalde de Puente Alto. Gracias, bueno, junto con saludar. Muchas gracias. Bueno, junto con saludar las autoridades, también el senador. A las exministras también, nosotros y ustedes. Quiero que hoy día el gobierno entienda que no puede seguir dormido para enfrentar con fuerza a la delincuencia. Hemos visto cómo la ciudadanía vive aterrada. Acabamos con un baleo a un vehículo policial a cuadras de la casa del presidente del está sintiendo el ciudadano de a pie. Si eso le sucede a cuadras del presidente, es lo que me puede suceder a mí. Y ahí es donde tenemos que construir un acuerdo definitivo, donde estén todas las voluntades políticas, sin atrincheramientos ideológicos, para dar una solución inmediata a la gente que ya lleva esperando años de años. Hemos visto también como durante las últimas semanas se le hizo una verdadera camotera política a un alcalde que levantó la idea de demoler narcocasas. Todos sabemos que no es la solución definitiva, pero es una señal clara de que tenemos que actuar con firmeza y sin miedo para enfrentar al narco y al crimen organizado. ¿Por qué el gobierno hoy día mejor no se preocupa de ir a perseguir a esos narcos que no tienen ampliaciones truchas, sino que están escondidos posiblemente en mansiones y en otros sectores de la capital y de las regiones? Necesitamos que el gobierno de una vez por todas, sin miedo, enfrente a la delincuencia y que no siga dormido. Para eso va a contar con las alcaldesas y los alcaldes. Y esperamos que así como el Congreso, y lo valoramos, está suspendiendo su semana distrital para votar proyectos que son tremendamente urgentes, también se agregue, por ejemplo, en el Estatuto de Protección de las Policías, de qué manera se le va a brindar a los funcionarios municipales de seguridad el respaldo y la protección suficientes para que puedan seguir apoyando a las policías, porque hoy día los municipios terminan subsidiando en sus acciones mucha de la labor policial en el territorio. Y esos funcionarios también tienen derecho a que sean respaldados en el Estado. Y también le hago un llamado al presidente de la Cámara, que dijo que los alcaldes sí salieran todos a demoler las narcocasas. Por cierto que nosotros tenemos la valentía para salir a las calles y enfrentarnos con ellos. Nos gustaría ver también la misma valentía en la Cámara de Diputados para sacar los proyectos que tanto han esperado y han dormido en el Congreso. Y por eso aprovecho de pedirle a los candidatos a consejeros constitucionales que en el próximo proyecto constitucional incorporen la posibilidad que desde los municipios, si hay temas de tanta sensibilidad como este, que duermen en el Congreso por distintas diferencias ideológicas, puedan los municipios, a través de una cierta cantidad de firmas, levantar un referéndum nacional para que la ciudadanía pueda votar y solucionar temas como la ley Naim, el Estatuto de Protección de las Policías o la ley que va a instalar un verdadero sistema nacional de inteligencia en nuestro país. Y no vamos a lograr vencer a la delincuencia si seguimos teniendo cárceles que son una verdadera universidad del delito. También se necesita una política clara para evitar las fugas como las que vimos que terminaron con el homicidio de la carabinero Olivares, a quien aprovecho también a su familia y al carabinero de Chile de enviar
nuestro más sincero pésame. Y ahí teníamos la vocería oficial de alcaldes de oposición referente a temáticas de seguridad y bienestar para nuestro querido Chile. Vamos a tener más noticias durante la jornada, seguramente con Luciano Ortega, y ahí nos va a estar informando de toda la contingencia nacional. Y para seguir hablando y analizando diferentes temáticas políticas, estamos con Guillermo Holzmans, analista internacional. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal, Francisca? Muy buenas. Buenos días, Guillermo. Ahí te escuchamos, bajito, pero te escucho. Sí, ahí sí. Ahí está mejor. Ahí sí está mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, afortunadamente, tranquilo. Estamos dedicados a arreglos de casa, entre otras cosas. Así que no, afortunadamente bien. Sí, pues uno el fin de semana como que lo ejecuta o lo administra para hacer su reparación, y tú le pegas ahí al maestreo. Sí, afortunadamente sí, tanto electricidad, cafetería, algo muy básico de albañilería, pero ya preparando lo que es, vamos, para el invierno. O sea, pues, marzo normalmente, aparte de todo lo que significa en términos cívicos, pago de impuestos, una serie de cosas, también significa preparar las habitaciones, sea departamento o casa, para lo que es el invierno y evitar la implicancia de no hacer esas reparaciones que muchas veces son menores, pero son fundamentales para tener tranquilidad y no pasar tanto frío o no pasar susto con las lluvias. Ahí muy asertivas tus acciones para este invierno, que parece que se viene con todo. Ya están bajando las temperaturas, así que esperamos que no sea tan crudo el invierno tampoco, porque afecta mucho, sobre todo a una parte de la población. Así es, y eso significa que las personas tengan la posibilidad y la cooperación del Estado cuando corresponde para que tengan la calefacción necesaria, porque también hay niños, hay familia, en fin, hay una serie de problemas que muchas veces uno no logra ver con claridad, pero que el frío, créeme que es un problema para muchas personas. Oye, Guillermo, bueno, vámonos de lleno a este análisis internacional y nacional, sobre todo con la cumbre iberoamericana y las encuestas, los resultados de las encuestas que se publicaron sobre la alicaída aprobación del presidente Boric. Cuéntanos un poquito sobre esta situación y contextualizar qué es esta cumbre, para qué es y cómo impacta directamente al gobierno en su gestión, estando allá, y estar al tanto de esta baja en la aprobación de su gestión. A ver, la cumbre iberoamericana es una cumbre que ya lleva varias décadas, 2 décadas al menos, y donde se reúnen los países de América Latina con España y Portugal, entre otros. Y hay varios países observadores, entre ellos está Japón, por ejemplo. Son como 6 o 7 países observadores que concurren justamente a esta cumbre iberoamericana. Una cumbre iberoamericana que intenta instalar un diálogo entre Europa y América Latina, generar una línea de acción orientadas a poder enfrentar los desafíos y riesgos que tiene hoy día derivados del cambio climático, por ejemplo, de la economía, generar coordinación entre los países. Desafortunadamente, esta cumbre hoy día el resultado, más allá de los diálogos bilaterales que se produjeron allí en la cumbre, donde digamos, nuestro nuevo canciller, Alberto Van Klaveren, finalmente debuta, digamos, en su función, por una serie de diálogos que no son menores, porque a nosotros nos preocupa no solamente el cambio climático, cooperar a todo ello, tenemos iniciativas concretas como país a ese respecto, sino que también nos interesa muchísimo lo que es el tema migratorio. Y ese tema migratorio tuvo pocos avances, lamentablemente, en la cumbre, más allá de lo señalado por el presidente Boric en su discurso en aquella oportunidad, y que nos deja con una agenda bastante completa. Ahora, acá hay, yo diría, 3 temas que son fundamentales. Lo primero, la cumbre, que si bien es cierto, es importante porque permite el encuentro y la conversación entre diferentes jefes de Estado, jefes de gobierno o sus cancilleres, no logró ser todo lo lucida que podría haberse esperado. Es decir, no hubo acuerdos concretos, sino que más bien como manifestación de intenciones para poder enfrentar el complejo escenario que vive América Latina, derivado de la situación económica mundial, de las implicancias o consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, y también de lo que es el tema financiero a nivel global, que nos tiene preocupado por la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos y que han quebrado la confianza en varios actores importantes en el sistema financiero. Con todos esos elementos, yo diría que
la situación acá en Chile, esa cumbre nos coopera a poder ordenar algunas cosas y también enfrentarnos a la realidad. Primero, desde el punto de vista migratorio, las dificultades que tendremos y que ya tenemos en realidad con Bolivia en primer lugar, que se niega a poder aceptar, ¿no es cierto?, la reconducción de aquellos migrantes irregulares que ingresan por pasos no habilitados a Chile. En segundo lugar, también con Perú, que hoy día está viviendo una crisis climática importante, no solamente política, sino también climática, con lluvias que no han cesado y que han obligado al gobierno de Perú a decretar estado de emergencia. Y la situación interna acá en Chile con lo que es el aumento de la percepción de inseguridad, que está muy marcada por el aumento de los asesinatos, y la última, que es el asesinato con un disparo en la cabeza de una sargento de Carabineros, la sargento Olivares, que viene a marcar un hito, no solamente por ser una mujer que estaba haciendo su tarea para perseguir delincuentes, sino también por la sensación de impunidad. Y eso está también enmarcado en lo que ha desarrollado el alcalde Carter en la Florida para poder demoler las casas de narcotraficantes, y donde pareciera ser que en un instante se quedó solo y que hoy día el gobierno intenta poder tomar la iniciativa en toda esa materia. Con todos esos elementos, las encuestas, porque la verdad que son dos por lo menos de uso público, tanto Pulso Ciudadano como la CADEM, muestran una baja en el apoyo ciudadano al presidente y al gobierno. El presidente aparece mejor evaluado que el gobierno, pero está, yo diría, bajo el 30% de evaluación positiva. La desaprobación, ahí tal como vemos en pantalla, ha ido a la baja todo lo que había logrado recuperar en algún minuto por la gestión gubernamental frente a los incendios. Hoy día se enfrenta a una realidad que probablemente se va a mantener como tendencia a la baja en las próximas semanas. El gobierno hoy día tiene una agenda legislativa compleja, ha logrado finalmente colocar urgencia a todos los proyectos sobre seguridad, que es una estrategia bastante amplia, y la ministra Tovar ha estado impulsando todo ello, pero no logra generar la confianza en la ciudadanía ni la tranquilidad que se requiere para tener justamente estas condiciones de seguridad. Dicho así en síntesis, este final de marzo no se ve bien afectado para el gobierno, ni en temas internacionales ni en temas nacionales. En temas internacionales, porque colocar de acuerdo a Bolivia y Perú respecto a los migrantes no es suficiente si no se conversa con Venezuela, por ejemplo, o no se tienen acceso a los datos que permitan filtrar adecuadamente los ingresos a nuestro país, sean estos irregulares o por la vía habilitada. En consecuencia, Francisca, hay un escenario, como te diría yo, complejo. Sí, bien complejo, porque creo que los temas a los cuales se le está dando importancia no son los temas que nos interesan a los chilenos. Si bien creo que podría ser una bandera de lucha el tema migratorio, sobre todo el que tiene cercanía y empatía con los países como Bolivia, Perú, Venezuela, podría generar una acción importante con referente a ese tema, y no lo ha hecho. Quizás, ¿qué será? Falta de experiencia, quizás no quiere tocar ese tema con sus contrapartes, o es falta de visión. Yo creo que hay falta de iniciativa concreta respecto a lo que significa. El tema migratorio significa no solamente conversar con Perú o Bolivia, que son nuestros países limítrofes, sino tener en consideración que los migrantes, que un porcentaje muy importante proviene de Venezuela, son personas que pasan de Venezuela a Colombia, de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, y finalmente llegan a Bolivia, para poder ingresar a Chile. Chile es el destino final. En consecuencia, si queremos disminuir los migrantes irregulares, es necesario conversar no solamente con Bolivia o Perú, sino que también generar una voluntad de cooperación con Ecuador y Colombia, y por supuesto con Venezuela. Y eso requiere un despliegue diplomático que no es fácil para nada, porque cada uno de esos países tendría que evitar que los migrantes pasen por su territorio. Y ahí tenemos el tráfico de personas, ahí tenemos el tráfico de niños, hay rutas que son utilizadas por el crimen organizado, a muchas de esas personas les cobran, es decir, yo diría, nadie se viene caminando de Venezuela hasta Chile, es decir, hay transporte entre medio, hay una logística que está instalada y que está en manos delictuales. En consecuencia, se requiere que haya una coordinación muy fina, y eso es bastante difícil, pero Chile está obligado a hacerlo. Y no solamente eso, sino que también mejorar decididamente su
su normativa y aplicarla en realidad, porque el marco de referencia ya está dado por una ley, aplicar un marco, una regulación que sea adecuada a los intereses de Chile. Entonces, digamos, implementar ese proceso de negociación es complejo. Podemos tener la ayuda de la Organización de Inmigración de las Naciones Unidas, la OIM, o incluso conversar con ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Ah? Pero cada acción a través del sistema internacional puede demorar 1 o un poco más de un año en implementarse. Y nosotros tenemos una urgencia, que es poder regular adecuadamente. Porque estamos recibiendo migrantes, los cuales, dada la actual regulación acá en Chile, son recibidos, y en la medida en que sabemos si acaso tienen o no tienen antecedentes, los dejamos ingresar al país con todos los beneficios que el Estado de Chile les da a cada uno de ellos. Pero eso significa muchas veces que los antecedentes no se tienen, no los podemos retener, y por lo tanto una persona que ingresa irregularmente por el norte de Chile puede terminar en Punta Arenas sin ningún tipo de problema, dado la libertad de movilización que hay en el interior de nuestro país. Entonces ahí hay un tema que es bastante complejo y que requiere una iniciativa y un liderazgo de parte de Chile, y que esperamos con este cambio en Cancillería, con un cambio de los equipos, pueda avanzarse decididamente, y una coordinación que tiene que existir evidentemente entre Cancillería y Ministerio de Interior, y un liderazgo que debe provenir de la presidencia. Volviendo al tema de la baja del presidente, este asesinato impresentable hacia la carabinera Rita Olivares, ¿va a marcar un antes y un después en la gestión de Boric? ¿Cómo lo podría afectar? Yo creo que sí, va a marcar, porque queda en evidencia la impunidad por un lado, queda en evidencia la falta de alineación entre lo que es el sistema judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, Fiscalía Nacional, lo que es la falta de alineamiento con lo que está haciendo, por ejemplo, los municipios, en este caso específico el alcalde Carter. Falta aquí un alineamiento donde no se ven resultados, y lo que las personas hoy día están pidiendo es que haya transparencia en la gestión. Entonces, cuando el alcalde Carter está demoliendo casas de narcotraficantes con información de la Fiscalía, el gobierno empieza a sumariar al fiscal por entregar información. El alcalde Carter lo hace con un resquicio, eso es cierto, con un resquicio de que esas construcciones no tienen permiso de la municipalidad, y la legislación actual le permite al alcalde hacer eso. Si el alcalde está usando ese resquicio, ¿por qué no lo hace parte del Estado para hacer esa persecución? No le da una forma tal que permita inhibir la acción de las bandas de narcotraficantes que tienen control territorial, que hacen narcofunerales, que logran suspender, como sucedió, las clases en 2 universidades, 15 escuelas, porque solamente va a haber un narcofuneral? O sea, claramente hay una asimetría evidente y una sensación de que no hay condiciones de seguridad. Los asesinatos a plena luz del día, personas acribilladas en los vehículos, asesinatos en la vía pública, en el curso de una mañana o una tarde, son claramente expresiones que no son prácticas aceptables para la ciudadanía, y eso va a afectar negativamente la percepción del gobierno, va a poner a prueba a la ministra Toa, y particularmente al presidente, que no logra tener resultados concretos ni logra alinear a la propia institucionalidad, a la burocracia del Estado en todo su conjunto, como tampoco logra avanzar sustantivamente en la agenda legislativa. Entonces, la pregunta hoy día que va a quedar en la agenda para esta semana: ¿tiene la capacidad el presidente de poder alinear a todas las instituciones para tener una coherencia en las decisiones que se tomen contra el crimen, o que el crimen organizado, las bandas delictuales, y tengan un resultado que dé tranquilidad a la ciudadanía? Eso va a quedar hoy día en la agenda. ¿Existe una falta de gestión y escasez de señales políticas que la ciudadanía está sintiendo en el aire, y que quizás eso marca parte de la desaprobación del presidente? Sin lugar a dudas, Chile es un régimen presidencialista y se espera que todas las decisiones surjan justamente de la figura presidencial. Acá se requiere un apoyo a Carabineros, acá se requiere un apoyo institucional a Carabineros, pero no tampoco un apoyo abierto a todo evento, pero tiene que haber reglamentos claros. O sea, si un policía, sea un carabinero, sea un funcionario de la Policía de Investigaciones, realiza una acción, realiza un operativo, hace uso de su arma, debe estar adecuadamente protegido, pero igualmente deben estar las condiciones de que si hace mal uso de ese instrumento que le entrega el Estado para defender a la población, debe ser castigado en forma severa. Entonces tiene que haber esa tranquilidad
para quienes están hoy día cuidando a la ciudadanía, que son las policías, pero también tener la certeza de que no se van a permitir abusos, sobre esa materia. Y esos elementos de repente entran en una zona gris que va a depender de muchas cosas, por ejemplo, a lo que es, la posición del fiscal nacional al inicio de lo que fue la devolución de Casa en la Florida, su crítica después a todo eso, y luego nuevamente se trata de poder darle una suerte de apoyo, es decir, las decisiones no se pueden tomar como reacción al ambiente comunicacional o a la percepción, sino que tienen que tomarse en virtud de poder lograr resultados y demostrar que esos resultados sí cooperan a la población. Esos elementos hoy día. Y en ese sentido, si tú fueras asesor del presidente Boric, ¿qué le recomendarías hacer en temáticas de seguridad? ¿Qué es lo que debiera hacer el presidente con respecto a este tema tan relevante que pasó a ser prioritario para los chilenos el día de hoy? Yo quería acotar definitivamente el problema que queremos abordar. Y hoy día el problema es la delincuencia organizada y el crimen organizado. En esa perspectiva se requiere alinear a las instituciones, y eso tiene que ser bajo una hoja de ruta donde se pueda conversar con la Corte Suprema, se pueda conversar con el Ministerio Público, se puedan establecer cuáles son las urgencias legislativas para poder adecuar nuestra legislación a la tipificación concreta de los delitos y que permita darle respaldo a las policías. Pero eso requiere ser un alineamiento institucional donde se espera que ellos se reúnan, que el presidente se reúna, se tengan las reuniones que corresponden con otros poderes del Estado, luego con los poderes subordinados del Estado, luego lo que es la aprobación, de los cambios legales o legislativos necesarios, y con la idea de determinados resultados. Es decir, tiene que haber una disminución de homicidios, debe haber una disminución de portonazos, debe haber, prisión preventiva para todo aquel sospechoso, y el tiempo necesario para investigar. Y esos elementos, son parte de una agenda corta, de una hoja de ruta que al presidente le correspondería monitorear, liderar, y entregar las responsabilidades a los ministerios respectivos para lograr justamente lo que llamaríamos un acuerdo nacional. Guillermo, muy interesante análisis internacional y nacional con respecto a la contingencia nacional en temas políticos, así que te queremos agradecer como siempre tu apoyo y tu disposición a estar aquí en Matinal TNE contigo, el matinal que te bendice. Muchas gracias, Francisca. Igualmente un abrazo para ti y para cada uno de quienes siguen este matinal y este canal que aporta muchísimo a la tranquilidad, con las bendiciones respectivas, y a una buena perspectiva de lo que pasa en Chile y el mundo. Muchas gracias. Así es.